Hola, amigos. Imaginen que son Napoleón Bonaparte y que acaban de desembarcar en Egipto con su ejército. Tienen muchas tareas por delante: arrebatar Egipto a los ingleses, construir una carrera política, convertirse en emperador y conquistar Europa. Se sienten en la cima de los acontecimientos históricos, y quizás solo grandes figuras como Julio César y Alejandro Magno puedan compararse con ustedes. Su ejército, compuesto en su mayoría por campesinos franceses descalzos, se acerca a El Cairo. Cerca de la aldea de Giza, ven por primera vez las pirámides egipcias. En ese momento, todo lo que antes parecía importante, de repente parece insignificante. Ante ustedes se alza una pirámide construida en tiempos tan antiguos que sus antepasados franceses aún vivían en los bosques y adoraban a los árboles. Estas pirámides han permanecido de pie durante 4000 años y probablemente durarán otros tantos. Han sido testigos de las hazañas de César, Alejandro Magno y muchos otros gobernantes, ahora olvidados, mientras las pirámides siguen en pie. Napoleón quedó tan impresionado por esta vista que comenzó su discurso antes de la batalla con las palabras: «Soldados, 40 siglos de historia nos contemplan». Sin embargo, si imaginamos que las pirámides pudieran ver algo, les habría sido indiferente otra batalla más. Ya habían visto miles a lo largo de su extensa historia. Así que comenzamos una nueva lección de historia, y hoy hablaremos sobre las pirámides, su origen, su significado, su construcción y las teorías conspirativas que las rodean. Empecemos. Retrocedamos 1000 años para encontrarnos con un poderoso califa árabe que, desde su fortaleza en El Cairo, ve las pirámides todos los días y se siente irritado por ellas. Decide abrir la gran pirámide de Keops con la esperanza de encontrar tesoros incalculables: oro, plata, piedras preciosas. Pero a pesar de meses de trabajo, sus obreros solo encuentran polvo. Su visir, para no perder la dignidad, coloca un poco de oro para pagar a los trabajadores. 500 años después, uno de los herederos del califa utiliza la pirámide con fines prácticos, quita el revestimiento blanco y construye una mezquita con las losas. A través del agujero creado en la pirámide, los turistas ahora pueden entrar. Tal vez ustedes también lo hayan hecho en alguna excursión en Giza. Las pirámides asombraban incluso a los antiguos griegos por su antigüedad. Los primeros testimonios escritos sobre ellas fueron dejados por Heródoto en el siglo VA.C., aunque la pirámide de Keops fue construida en el siglo XXVIA.C. Es decir, Heródoto estaba separado de las pirámides por 22 siglos, un poco menos de lo que nos separa a nosotros de Heródoto. Los antiguos griegos y romanos viajaban a Egipto para ver las pirámides y se hacían las mismas preguntas que nosotros hoy: ¿quién las construyó? ¿Para qué? ¿Qué hay dentro? Los faraones hacía tiempo que no existían. Egipto había sido conquistado por los persas, y los sacerdotes que quedaban no estaban dispuestos a revelar sus secretos. La pirámide de Keops estaba en la lista de las 7 maravillas del mundo y es la única que ha perdurado hasta nuestros días. Comencemos con la versión oficial, la más probable en la actualidad. El fundador de esta versión es Heródoto, ya que no tenemos testimonios anteriores. Heródoto escribió que los egipcios eran el pueblo más religioso y devoto que había conocido, obsesionado con la religión y la vida después de la muerte. Según él, las pirámides eran tumbas de los faraones. También señaló que Keops probablemente no fue enterrado en su pirámide, por temor a que los esclavos que la construyeron pudieran profanar su cuerpo después de su muerte. En las pirámides realmente rara vez se encuentran momias, y si se encuentran, suelen ser fragmentos. De Heródoto también proviene la versión de que las pirámides fueron construidas por esclavos. Esta idea arraigó durante mucho tiempo en la ciencia histórica, ya que a los antiguos griegos, siendo propietarios de esclavos, les resultaba difícil imaginar que construcciones tan enormes pudieran ser erigidas por personas libres. Sin embargo, investigaciones modernas muestran que las pirámides fueron construidas por trabajadores contratados especialmente para la tarea, quienes recibían un salario por su labor. En cuanto a la función funeraria, lo más probable es que fuera así. Alrededor de las pirámides se encuentran muchos testimonios relacionados con la muerte, incluidos complejos templarios y textos funerarios en las paredes de las pirámides. Pero incluso así, es difícil comprender cómo un país entero pudo dedicar 20 años a la construcción de una tumba para una sola persona, aunque fuera un faraón. La economía de esa época estaba prácticamente dirigida a esa construcción monumental.
y el faraón, estando vivo y sano, esperaba ansiosamente la finalización de la construcción, dando instrucciones al arquitecto: hazla más alta, no quiero que mi tumba sea más pequeña que la de mi padre. El arquitecto no solo estaba construyendo una tumba, estaba resolviendo un desafío de ingeniería tan complejo que incluso hoy en día sigue siendo impresionante. Como espectador, entiendo que la historia de la humanidad se basa en documentos y recuerdos que los científicos comparan utilizando diversos métodos, incluidos análisis de radiocarbono y modelos matemáticos. Pero aún así, imaginar cómo los egipcios, sin tecnologías modernas, pulieron las piedras para las pirámides es una tarea difícil. Volviendo a la pirámide de Keops, cabe destacar que es la más grande e impresionante. Su nombre oficial en egipcio antiguo es el Horizonte de Jufu. La pirámide tiene una altura de 146 metros y una base de 230 por 230 metros. Durante milenios, fue la estructura hecha por el hombre más grande del planeta. La pirámide está construida con 1,5 millones de bloques de piedra, cuyo peso medio es de 2,5 toneladas, pero hay bloques más pesados, como los que forman la cámara funeraria interior. Según la versión más extendida, la construcción duró 20 años, lo que, teniendo en cuenta la magnitud de la obra, parece un tiempo increíblemente corto. La pirámide de Keops fue orientada perfectamente hacia los puntos cardinales y construida con un nivel de habilidad ingenieril asombroso. Por ejemplo, cada uno de sus lados está dividido a la mitad y ligeramente cóncavo hacia adentro para darle estabilidad. Anteriormente, la pirámide estaba revestida con losas de piedra caliza blanca que hacían que sus caras parecieran planas. En la cima se encontraba un piramidión, una pequeña pirámide dorada que brillaba al sol, creando una vista impresionante. Pongamos atención a un detalle interesante. Si observan la mampostería de las pirámides, verán que no es tan simple como parece a primera vista. Algunas piedras fueron cortadas y ajustadas específicamente, haciéndolas más cortas o más largas para que encajaran mejor entre sí. Es decir, la logística y la producción estaban organizadas con una precisión impresionante. Imaginen que en esa época no había computadoras ni herramientas modernas. Todo esto se hacía a mano, y cómo los egipcios lograron planificar y ejecutar proyectos tan complejos sigue siendo un misterio. Volviendo a las pirámides, cabe subrayar que incluso hoy en día impresionan, aunque ya hayamos visto rascacielos como el Burj Khalifa y hayamos enviado personas al espacio. Ahora imaginen cómo debió de ser para los campesinos egipcios analfabetos. Vivían en chozas de barro, cazaban cocodrilos para la cena y veían en el horizonte esas majestuosas pirámides. No tenían dudas, para ellos, el faraón era un dios viviente al que había que obedecer. Aquí surge un contraste. Por un lado, los campesinos llevaban una vida simple y primitiva, pero por otro, participaron en la creación de estas maravillas arquitectónicas. ¿Cómo encaja esto en la mente? Es difícil de comprender. Para entenderlo mejor, debemos comprender cómo era el antiguo Egipto. Egipto siempre ha estado centrado en torno al Nilo. Este río caudaloso era un verdadero regalo del destino, proporcionando a los habitantes agua y tierra fértil. La vida se desarrollaba alrededor del Nilo, y el resto de Egipto era desierto. El Nilo, que se desbordaba regularmente, traía limo fértil, permitiendo cosechar varias veces al año. Esto convertía a Egipto en un poderoso centro agrícola, capaz de alimentar no solo a sí mismo, sino a todo el mundo antiguo. Como resultado, surgían conflictos políticos alrededor de la exportación del grano egipcio, como en Roma y Bizancio. Con un sistema tan estable, donde la base de la vida era la agricultura, lo mejor era que nada cambiara. Plantabas la cosecha y la recogías. Así vivieron muchas generaciones. En caso de conquista, el nuevo gobernante simplemente se convertía en faraón, en dios, y el sistema de gobierno permanecía sin cambios. Esto ocurrió con los romanos, que al conquistar Egipto no cambiaron el sistema local, simplemente se proclamaron nuevos faraones y mantuvieron el orden habitual de las cosas. La religión en Egipto jugaba un papel clave, especialmente en un contexto en el que la vida dependía de los caprichos de la naturaleza. El faraón no solo era el gobernante supremo, sino también un dios viviente, responsable de los procesos fundamentales del mundo, como la salida del sol y las crecidas del Nilo. La religión daba a la gente una sensación de control, aunque ilusorio, sobre su destino.
Los sacerdotes, personas educadas y sabias, sostenían este sistema, sabiendo que la población no entendería explicaciones complicadas. Así se fue conformando esta civilización egipcia única, donde la religión y el poder estaban estrechamente vinculados. La religión egipcia es un tema que merece una discusión aparte, pero tocaremos brevemente el tema para entender por qué los egipcios estaban tan obsesionados con la construcción de pirámides. Los egipcios vivían al ritmo de las crecidas del Nilo, y su cosmovisión también era cíclica: el río se desborda y retrocede, se siembra el grano, crece, se cosecha y se vuelve a sembrar. Este ciclo interminable de la naturaleza formó su creencia en la vida eterna. En el centro de su panteón estaba Osiris, dios de la fertilidad y del más allá, quien, según los mitos, moría pero luego resucitaba. Esto reforzaba la creencia de los egipcios de que la muerte no era el final, sino el comienzo de una nueva vida. Por supuesto, existían ciertas condiciones para una transición exitosa al más allá. Era necesario vivir con dignidad y, después de la muerte, preservar el cuerpo en forma de momia. Por eso los egipcios escondían los cuerpos en tumbas seguras y los rodeaban de todo lo necesario para el viaje al más allá. Los faraones, como dioses en la tierra, recibían las tumbas más lujosas, llenas de tesoros y objetos rituales, mientras que las personas comunes se envolvían en la arena, recibiendo lo mínimo necesario para su viaje. La idea de la momificación probablemente surgió de la observación de la naturaleza. El clima seco del desierto ayudaba a preservar los cuerpos de manera natural. Con el tiempo, los egipcios perfeccionaron el proceso de momificación, desarrollando técnicas especiales y compuestos químicos para el embalsamamiento. El procedimiento se perfeccionó hasta el último detalle, incluyendo estrictos rituales que debían cumplirse para asegurar que el difunto tuviera una existencia exitosa en el más allá. Para ellos, el funeral no era solo una muestra de respeto, sino una cuestión de vida, aunque en el más allá. La momificación en el antiguo Egipto puede compararse con los intentos modernos de lograr la inmortalidad a través de la criogenia. Al igual que hoy, los egipcios creían en la posibilidad de una vida eterna, solo que su enfoque se basaba en convicciones religiosas. Por eso, la idea de construir una tumba para un faraón, que tomaba 20 años, no se veía como algo extraño, sino como un paso necesario para prepararse para la eternidad. La construcción de la pirámide de Keops fue un proyecto verdaderamente monumental, comparable a los proyectos nacionales modernos. Comenzaban eligiendo un lugar, ya que el antiguo emplazamiento de la necrópolis ya no era adecuado para una estructura tan grande. Optaron por una meseta de piedra caliza, lo que resolvió el problema del fundamento. Los materiales también se obtenían cerca, y todo se planificaba meticulosamente. Se marcó el plano en la piedra caliza y las desviaciones en el tamaño de la pirámide fueron mínimas, solo unos pocos centímetros. Existe la creencia generalizada de que las pirámides están hechas de bloques perfectamente rectos, pero en realidad no es así. En el interior se utilizaron piedras de diferentes tamaños, toscamente trabajadas y extraídas cerca de allí. Para llevarlas al lugar de la construcción, los constructores usaron una rampa que luego fue desmontada. Los bloques más pesados se colocaron en la parte inferior de la pirámide, mientras que los más ligeros se colocaron en la parte superior. No se prestó mucha atención al acabado interior, y las irregularidades se rellenaban incluso con arena. Sin embargo, el exterior era diferente. Las piedras exteriores se colocaban con un cálculo preciso, y las capas superiores se componían de piedras más pequeñas y mortero, en cuya composición se encontraron restos de carbón vegetal. Se prestó especial atención al revestimiento. Se hizo con piedra caliza blanca, traída de la otra orilla del Nilo. Según los diarios del capataz, encontrados en 2013, los bloques se transportaban en barcas y luego se arrastraban hasta la construcción. Después de colocarlos, se pulían cuidadosamente para conseguir un ajuste perfecto. Este proceso era increíblemente laborioso, ya que la única forma de pulir la piedra en esa época era frotarla durante mucho tiempo con otra piedra más dura. Es difícil imaginar cuánto tiempo llevaba esto. Los papiros encontrados en el Mar Rojo con los diarios del capataz dan una idea de la magnitud y la complejidad de la construcción de la pirámide de Keops. El faraón no solo buscaba materiales cercanos, sino que enviaba expediciones en busca de mineral de cobre, turquesa y pigmentos rojos, lo que indica que el proceso era mucho más complejo que simplemente comprar material a un solo proveedor.
Lo que más impresiona es el uso que hicieron los egipcios del granito, que trajeron desde Asuán, a 900 kilómetros de Giza. Los bloques de granito, utilizados para crear las cámaras interiores, las cámaras funerarias y los túneles, eran necesarios para soportar la presión colosal de la pirámide. Estos bloques se transportaban por el Nilo, lo que facilitaba la tarea, pero seguía siendo un proceso increíblemente laborioso. La pirámide de Keops fue un milagro de la ingeniería. La entrada, situada a 15 metros de altura, se cerraba con un tapón de piedra y conducía a una compleja red de túneles y cámaras. Una de ellas, la llamada Cámara de la Reina, podría haber albergado una estatua del faraón, simbolizando una de sus almas. A pesar de la complejidad de la estructura, los ladrones lograron entrar y dejaron sus huellas. La solución de ingeniería más complicada fue la Gran Galería, donde las paredes, cubiertas por puertas de granito macizas, están soportadas por 9 vigas que pesan 400 toneladas cada una. Estas vigas distribuían la carga de la pirámide, pero en una de ellas apareció una grieta, que, al parecer, intentaron reforzar durante la construcción. La construcción en Giza fue un proyecto nacional colosal, en el que participó toda la población del país. Algunos transportaban piedras, otros se encargaban de la entrega de materiales, y otros se ocupaban de la alimentación y el vestuario de los constructores. Todo esto requería el trabajo coordinado de muchas personas, desde constructores hasta artesanos. Heródoto hablaba de 100.000 constructores, aunque investigaciones modernas sugieren que eran varios miles. La construcción en Giza era una auténtica ciudad, donde incluso el faraón se quedaba a veces para supervisar personalmente las obras. La pirámide de Keops era solo una parte del complejo, que incluía estructuras templarias y tumbas para los miembros de la familia del faraón y los altos funcionarios. Los mejores artesanos del país aseguraban un descanso eterno y digno, creando tumbas cerca de ellos mismos. Por supuesto, la pirámide de Keops no es la única en Egipto. Hasta la fecha, se han identificado al menos 118 pirámides, y este número podría aumentar. En la meseta de Giza, junto a la Gran Pirámide, se encuentran otras 2 pirámides famosas, la de Micerino y la de Kefren. Aunque la pirámide de Micerino es más modesta, con una altura de solo 66 metros, sorprende por su monolito de más de 200 toneladas, que incluso los ingenieros modernos encontrarían difícil de manejar. Revestida de granito rojo, destacaba entre las demás. En el siglo XI, un sultán árabe, hijo de Saladino, ordenó demoler esta pirámide, pero después de 8 meses de intentos fallidos, los obreros se rindieron. Lo que los constructores egipcios crearon era tan resistente que su demolición resultó ser una tarea más difícil que su construcción. La pirámide más antigua es la de Zoser en Saqqara, construida en el siglo XXVIIA-C. Es considerada la primera gran pirámide de Egipto y un ejemplo de la evolución de la habilidad constructiva de los egipcios. Antes de Zoser, los egipcios nobles eran enterrados en mastabas, que eran pirámides truncadas. El arquitecto Imhotep decidió probar un nuevo enfoque, y el resultado fue una estructura escalonada que simbolizaba una escalera al cielo. El nombre de Imhotep es conocido y respetado hasta hoy, lo que habla de su importancia e influencia. Saqqara no es solo el lugar de una pirámide, es una necrópolis completa, donde se conservan pirámides de faraones de la quinta y sexta dinastías. Dentro de estas pirámides se han encontrado los textos de las pirámides, los primeros ejemplos de la literatura funeraria egipcia, que incluyen rituales y hechizos que formaron la base del Libro de los Muertos. Otro complejo de pirámides conocido se encuentra en Daksur, cerca de la antigua Memphis. Aquí se erigieron las primeras pirámides con la forma que nos es familiar. Entre ellas destaca la pirámide acodada, que plantea muchas preguntas a los investigadores. Su forma irregular es el resultado de errores en el proyecto o de la prisa causada por la inesperada muerte del faraón Snefru, padre de Keops. Sin embargo, cerca de la pirámide acodada, Snefru dejó otras 2 estructuras, incluida la pirámide roja, la tercera más alta de Egipto. Las pirámides no solo se construyeron en Egipto, sino también fuera de él. En el reino de Kush, en lo que hoy es Sudán, bajo la influencia de la cultura egipcia, se construyeron unas 255 pirámides.
La más grande de ellas tiene 30 metros de altura. Sin embargo, muchas de estas pirámides fueron destruidas en el siglo VI, cuando el aventurero italiano Giuseppe Ferlini las voló en busca de tesoros, dejando solo una pequeña parte de lo que se había creado. Bueno, ahora podemos pasar a las teorías sobre los extraterrestres. Es interesante que Europa se familiarizó con las pirámides relativamente tarde. Aunque las personas cultas sabían de la existencia del antiguo Egipto, las pirámides seguían siendo algo distante y poco estudiado. Los primeros en traer a Europa una idea más precisa de las pirámides fueron los científicos del séquito de Napoleón. Para entonces, hacía mucho tiempo que no quedaban egipcios autóctonos, su cultura casi había desaparecido, y la población del país estaba compuesta principalmente por árabes, que no tenían un claro entendimiento de las antiguas estructuras. Muchos papiros podrían haber sido utilizados como combustible para hornos, y las momias, trituradas y vendidas como medicina, que se creía que curaba todas las enfermedades. Napoleón organizó la primera expedición científica completa a Egipto, cuyo resultado fue un informe extenso que marcó el comienzo de la egiptología como ciencia. El siglo VI fue una época turbulenta, cuando la esotérica y el ocultismo ganaban rápidamente popularidad. La masonería, ampliamente extendida en ese momento, también abrazó el tema egipcio. Las tradiciones científicas aún estaban en formación, y muchos investigadores eran aficionados o incluso estafadores. La idea de que los monumentos históricos debían preservarse aún no se había establecido, y la dinamita era una herramienta común en manos de quienes buscaban tesoros antiguos. Como resultado, comenzaron a surgir numerosas teorías ocultas y esotéricas en torno a las pirámides, lo que llevó a la aparición del término piramidomanía. Uno de los primeros en popularizar la piramidomanía fue el inglés John Taylor. En 1859, publicó el libro La Gran Pirámide, ¿Quién y por qué la construyó?, en el que intentó ajustar las proporciones de las pirámides a la proporción áurea y afirmó que no fueron los egipcios quienes construyeron las pirámides, sino los judíos. Aunque Taylor no era un científico y nunca había estado en Egipto, sus ideas resonaron en una parte del público. Así, los miembros de una secta británica llamada los israelitas, que creían que descendían de una de las 10 tribus de Israel, abrazaron con entusiasmo las ideas de Taylor. Incluso encontraban similitudes entre la unidad de medida egipcia básica y la pulgada inglesa. En América, las ideas de Taylor fueron adoptadas por Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Afirmaba que las pirámides fueron construidas por Dios para que los justos pudieran habitar en ellas después del juicio final. Una versión aún más exótica fue propuesta por el político y masón estadounidense Ignatius Donnelly, quien en 1881 publicó el libro Atlántida, el mundo antediluviano. En su libro, afirmaba que la Atlántida realmente existió y que sus habitantes, con tecnologías increíbles, construyeron pirámides tanto en Egipto como en otras partes del mundo. Este libro se vendió en grandes cantidades y tuvo un impacto significativo en la formación de mitos sobre civilizaciones antiguas. En la segunda mitad del siglo XX, el interés por las pirámides resurgió a un nuevo nivel. La era de New Age trajo consigo una fascinación por todo lo paranormal. En la década de 1970, el inventor Patrick Flanagan desarrolló la teoría de que las copias de las pirámides egipcias ralentizan el envejecimiento de las personas y aceleran el crecimiento de las plantas. Además, las pirámides se utilizaron en la numerología sagrada para predecir varios eventos, como la Primera Guerra Mundial, la crucifixión de Cristo e incluso el Armagedón, aunque este último, por supuesto, se predijo retrospectivamente. Las personas del siglo VI veían en las pirámides signos de la voluntad divina y claves para comprender los textos sagrados. Por su parte, el movimiento hippie y New Age del siglo XX sacaron a las pirámides de su contexto histórico y las vincularon con extraterrestres y viajes en el tiempo. Erich von Däniken, legendario autor de teorías históricas alternativas, catalogó las pirámides como logros de los astronautas antiguos. En su famoso libro Recuerdos del Futuro, publicado en 1968, presentó la teoría del paleocontacto, que postula un encuentro entre la humanidad y extraterrestres en un pasado lejano. Según él, las pirámides servían como puntos de referencia para los astronautas antiguos, ya que los egipcios supuestamente no poseían la tecnología necesaria para construirlas.
Sin embargo, en realidad se han encontrado muchas herramientas y evidencias de la existencia de asentamientos de constructores con una infraestructura desarrollada. A pesar de esto, Daniken sigue siendo una figura clave en la piramidología e inspiró muchas otras teorías, como la teoría de la correlación de Orión, según la cual la disposición de las pirámides de Giza y la Esfinge supuestamente corresponde a la ubicación de las estrellas en las constelaciones de Orión y Leo. El interés por la pirámide de Keops no se ha desvanecido hasta hoy. Los investigadores siguen encontrando en su construcción proporciones matemáticamente significativas y una precisa orientación hacia los puntos cardinales. Muchos afirman que, si se dividen unas medidas de la pirámide por otras, se obtiene el número pi, y al multiplicar otras proporciones, se obtiene la proporción áurea. Esto es realmente fascinante, y tales estudios siguen inspirando a la gente. Es posible que los egipcios, al igual que nosotros, admiraran la belleza de los números y las proporciones. La matemática y la geometría son inmutables, funcionan en cualquier época y lugar, ya sea en el antiguo Egipto o en el Louvre moderno. Los antiguos egipcios ciertamente dominaban estos conocimientos, y, de hecho, se han conservado tratados matemáticos antiguos, uno de los cuales se encuentra en Moscú y es conocido como el Papiro Matemático de Moscú. Todo este interés por las pirámides se alimenta de la creencia moderna de que las personas del pasado no podían ser más inteligentes que nosotros. Se cree que todo lo complejo y avanzado está necesariamente relacionado con el desarrollo tecnológico y el futurismo. Estamos acostumbrados al progreso gradual, del tren a vapor al automóvil, y de ahí a la nave estelar. Esta creencia a menudo lleva a buscar una intervención extraterrestre en las civilizaciones antiguas, olvidando que las personas del pasado podían poseer conocimientos y habilidades extraordinarios, que simplemente se han perdido o no se valoran lo suficiente hoy en día. Existen innumerables teorías alternativas sobre el propósito y el origen de las pirámides. Un egiptólogo promedio recibe alrededor de una carta a la semana con una nueva hipótesis. Faro cósmico, reloj solar gigante, mensaje del pasado al futuro, granero bíblico, planta para la producción de fertilizantes, base de dinosaurios inteligentes que perecieron en una guerra nuclear, base extraterrestre e incluso central eléctrica que funcionaba con principios desconocidos para nosotros. Algunos teóricos afirman que la pirámide de Keops está alineada con las pirámides de los Incas, la isla de Pascua, Angkor Wat y otros monumentos antiguos, aunque en un planeta redondo, con suficiente empeño, se puede trazar cualquier línea. Algunos ven en los jeroglíficos representaciones de helicópteros de combate modernos, lo que sugiere la idea de viajes en el tiempo. Los egiptólogos bromin diciendo que el principal argumento en contra de la función religiosa de las pirámides es que los arqueólogos tienden a atribuir un significado religioso a todo lo que no entienden. Un ejemplo podría ser el caso de las estructuras romanas antiguas que en el siglo VI se tomaron por templos de ninfas fluviales, hasta que en el siglo XX quedó claro que se trataba de antiguos retretes con sistemas de alcantarillado. No se puede descartar que en el futuro la humanidad de repente comprenda el verdadero propósito de las pirámides y revise radicalmente su punto de vista. Si surgen pruebas lo suficientemente convincentes, la ciencia convencional las aceptará con entusiasmo, ya que abriría la puerta a nuevas investigaciones y tesis doctorales. Por el momento, la versión de que las pirámides eran tumbas sigue siendo la más convincente. Las investigaciones continúan y la nueva información aparece regularmente. Por ejemplo, en 1993 se introdujo un robot en los conductos de ventilación de la pirámide de Keops y se descubrió que no expulsan aire al exterior. Se supone que son canales simbólicos por los que el alma del faraón podría salir de la pirámide. En 2017, un equipo de científicos descubrió una gran cavidad sobre la gran galería de la pirámide y actualmente se está debatiendo su propósito. Incluso la datación de las pirámides sigue siendo un tema de debate. Aunque oficialmente se fecha la construcción de la pirámide de Keops el 23 de agosto de 2560 a.C., recientemente se realizó un análisis de radiocarbono de una muestra de madera extraída de la pirámide en Escocia, que arrojó un rango de fechas entre el 3341 y el 3094 a.C., lo que obliga a reconsiderar las opiniones establecidas. En el libro de los muertos egipcios se dice: «He abierto los caminos que pertenecen a los cielos y los que pertenecen a la tierra».
Pero en el siglo XXI, esta idea ha alcanzado un nuevo nivel. En 2020, Elon Musk escribió en Twitter: las pirámides fueron construidas por extraterrestres. 100%. Mi opinión sobre las pirámides es bastante simple. No soy arqueólogo y no puedo decir con certeza por qué se construyeron. No me inclino a considerarme entre aquellos que se obsesionan con las teorías sobre las pirámides, pero hay aspectos que me plantean preguntas. La civilización avanza gradualmente, las personas aprenden a construir casas, templos, fortificaciones, y con el tiempo esos conocimientos se transmiten y mejoran. Sin embargo, con las pirámides todo es diferente. No está claro por qué se erigieron ni cómo exactamente se hizo. Podemos imaginarnos que los esclavos o constructores libres transportaban piedras, las pulían y levantaban las pirámides a alturas increíbles. Pero incluso los ingenieros modernos no siempre pueden repetir tales logros. ¿Por qué una civilización capaz de construir estructuras tan grandiosas simplemente las dejó atrás y siguió adelante? ¿Cómo es que después de esto los egipcios perdieron gradualmente estos conocimientos y pasaron a otras formaciones culturales? Las pirámides siguen en pie, pero aún no podemos decir con certeza cómo y por qué fueron construidas. Estas preguntas siguen sin respuesta y, por supuesto, nos hacen reflexionar. Personalmente, me resulta difícil creer que las personas de la antigüedad, sin poseer los conocimientos y tecnologías suficientes, pudieran erigir tales estructuras. Construir algo incluso en tu propio jardín requiere ciertas habilidades y conocimientos, y aquí estamos hablando de construcciones colosales, erigidas con precisión matemática. Tal vez, después de todo, la respuesta se encuentra en algo que está más allá de nuestra comprensión. ¿Quizás, realmente fueron extraterrestres? Gracias por ver las lecciones de historia. Hasta la próxima.